el honor en realidad de estar presente en este programa tan conocido de Reprevit Diálogos de Fe con el cardenal Juan Luis Cipriani, que está con nosotros, por supuesto. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Como siempre. Pero este va a ser un programa singular, porque en realidad él es el que menos va a hablar. Así es. Él ya habló. Él habla todas las semanas y además ha hablado justamente con Semillas, que es un libro absolutamente importante, Reflexiones a la luz de la doctrina social. Se trata en realidad de la recopilación de todos estos discursos medulares que ha dado el cardenal cada 28 de julio. Estamos hablando de 15, ¿no? Así es. Importantísimo siempre, porque es muy difícil imaginar cómo se puede hacer un discurso profundo que al mismo tiempo insista en varios e importantes temas de la religión, pero que tiene que dar un juicio sobre la realidad. Y aquí entramos pues al caso de un cardenal que la verdad que no se queda callado. El cardenal habla bien y lo dice todo muy directa y sinceramente, porque en general tiene una vida de riesgo. Es decir, si uno hace su recorrido de personal, usted es un jugador, siempre. Bueno, desde chico fui jugador, ¿no? Y a partir de ahí está el espíritu deportivo. El espíritu deportivo, pero que tiene a su vez el espíritu en pro del riesgo. Así es. ¿No es cierto? Sí, sí. Siempre. Así que, y tenemos un conjunto de invitados muy especiales para poder comentar justamente Semillas. Don Fernán Altuve, que continúa con nosotros, y luego tenemos un panel más selecto también, por supuesto, es decir, están aquí el don Jorge del Castillo, el presidente del Congreso, don Luis Iberico, Jorge del Castillo, Fernán Altuve, Ana Jara, perdón. Todos bienvenidos, muchísimas gracias. No, gracias a usted, don Raúl. Gracias, muchas gracias. Y vamos a empezar con doña Ana Jara. A ver, ¿qué reflexiones surgen? ¿Cómo ha examinado usted estas semillas que no son polémicas? Son semillas, como el nombre lo indica, que quieren sembrar. Bueno, en principio, además de agradecer la oportunidad a Radio Programas del Perú, para mí es un honor estar en este grupo selecto de personalidades que hemos analizado las homilías de nuestro pastor, de Monseñor Juan Luis Cipriani, nuestro cardenal, a propósito de la misa y Te Deum por conmemorarse nuestras fiestas patrias en los últimos años. Igual de importante para nosotros, a los que nos une la fe cristiana, del discurso de orden del 28 de julio del jefe del Estado ante la representación nacional, es escuchar la voz del pastor. La feligresía está al tanto de la actualización del mensaje bíblico adaptado a la realidad social que pueda hacer el jefe de la Iglesia Católica, en este caso el cardenal Cipriani. Y para mí, que me he caracterizado por los temas de equidad y derechos humanos, sobre todo en la promoción y defensa de los derechos de la mujer, me inspiró mucho una homilía de nuestro pastor allá por las fiestas patrias, don Raúl, de 1999, cuando él, y permítame citarlo textualmente, porque me pareció muy inspirador en este tema de la promoción y la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre. Él señalaba en esa homilía: promover más un auténtico sentido de ciudadanía, la capacidad de sentirnos cada uno responsable del destino de este país que decimos amar profundamente. Crear esta conciencia es la tarea más grande para los hombres y mujeres que han recibido la gran tarea de regir nuestros destinos, desde todos los niveles, ejerciéndolos con honradez, con modestia, con desprendimiento y con firmeza a la vez. Esta es parte de esta homilía y es así como nosotros entendemos la función pública, aquella expresión cumbre de la caridad al servicio del bien común. Don Raúl, estas semillas, como así ha titulado el libro de las reflexiones a la luz de la doctrina social del cardenal Juan Luis Cipriani, va concordantemente, o sea, convergen las políticas públicas en materia de promoción y de equidad de los derechos y deberes de los hombres y las mujeres, también con la doctrina social de la Iglesia. Y nuestro cardenal Juan Luis Cipriani así lo señala. Desde las encíclicas de León XIII hasta Juan Pablo II tendremos para enumerar muchos de estos temas en la que la participación social, en esta parte que hemos leído de su homilía, donde nos llama a fomentar la ciudadanía, que son los deberes y derechos del ciudadano con relación a la sociedad en la que vive, especialmente en el acceso a los derechos políticos,
es algo que venimos trabajando desde la Iglesia y que tenemos que irlo adaptando con relación a los cambios que se presentan en la humanidad. Son muy inspiradoras estas homilías con relación al mensaje en Fiestas Patrias, y creo que acá los que comparten con nosotros el panel harán resaltar lo propio. Estamos avanzando en esta promoción y defensa de los derechos de la mujer desde el Congreso, acá está el presidente del Congreso. Sí, justamente. Y creo que yo estoy segura que el lector, una vez culminado este programa, correrá, no sé si ya se hizo el lanzamiento cardenal, a adquirir semillas, reflexiones a la luz de la doctrina social, porque es un análisis descarnado, cardenal, de sus homilías, pero que son verdaderamente inspiradoras. Presidente del Congreso, don Luis Iberico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, don Raúl. En primer lugar, felicitar, por supuesto, al cardenal y a quienes junto con él elaboraron este libro tan importante como es Semillas, reflexiones a la luz de la doctrina social, y que en efecto recoge las homilías que pronuncia el cardenal como pastor de la Iglesia Católica cada 28 de julio frente a los representantes de los poderes, al presidente de la República, al presidente del Congreso y a los congresistas, porque trata en esta homilía de dar un mensaje sobre temas importantes para nuestra sociedad, para nuestro país. Y no hablo temas de coyuntura, son temas que en efecto en ese momento revisten importancia, pero que siguen trascendiendo, y por eso es importante tener esta recopilación. Son enfoques medulares. Medulares, y es un mensaje que se le da al país y que se le da a los políticos, porque es importante la orientación de la Iglesia Católica a los políticos en temas trascendentales que aquí los tenemos, como el derecho a la vida. Y a propósito quiero felicitar al cardenal y a todas las iglesias cristianas que hace unos días hicieron esta impresionante marcha por la familia, marcha por la vida, que revela cuán profundamente convencidos estamos los peruanos de nuestra fe, de la existencia de Dios y de valores tan sagrados como es la vida, y como es, por supuesto, ese núcleo básico de la sociedad que hay que preservar y que hay que fortalecer, como es la familia. La corrupción, ha hablado también el cardenal en sus homilías, la solidaridad, el rol subsidiario del Estado. No todo es un capitalismo total y brutal, el Estado también tiene que cumplir sus roles. Los medios de comunicación han estado también en estos mensajes del cardenal, y el rol que tienen que cumplir los medios de comunicación frente a la niñez, frente a la juventud, mayor sensibilidad para con estos seres en formación que están horas de horas frente a las pantallas. Y yo en particular, en las líneas que tengo el honor de haber podido escribir dentro de este libro, traté dos temas que me parecieron importantes, porque además yo tuve cierta participación en estos temas, ¿no? Uno de ellos que me parece importante destacar, a pesar de todas las etiquetas que le ponían en ese entonces a nuestro cardenal, es el de la homilía del año 1999. Estábamos durante el gobierno del ingeniero Fujimori, y en esta homilía con mucha fortaleza da un mensaje contra estos poderes oscuros que en estos momentos había detrás del gobierno, que no respondían ante nadie, y que tenían tanta influencia, y sobre eso el cardenal pide una posición desde el gobierno, por supuesto, para terminar con esta situación aberrante. Y bueno, siempre hay pues estos poderes detrás de los poderes, ¿no?, sobre los cuales podemos seguir reflexionando hasta el día de hoy. Y otro tema que me parece muy importante a lo largo de la vida de Juan Luis Cipriani es el papel que ha venido jugando y que sigue jugando frente a la violencia, frente al terrorismo, frente a la subversión. Por eso también destaco yo una de sus homilías en las cuales critica los resultados de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, critica que se siga persiguiendo a soldados y a ronderos que lucharon contra esta lacra, que dieron su vida por el país, que dieron su vida por la pacificación nacional, y lo hace con mucha severidad y yo creo que con mucha justicia también. Y eso nos trae al momento actual. Si bien la violencia terrorista pues se ha disminuido a sus mínimos niveles, está focalizada en el Braille,
En el país seguimos viviendo momentos de violencia y lo estamos viviendo el día de hoy, en la violencia que existe en esta coyuntura electoral, y que creo yo ahí todos tenemos que ser muy claros y muy contundentes, rechazando toda forma de violencia. Las ideas, los valores nos humanizan, la violencia nos animaliza, y por eso considero que todos estos mensajes pronunciados durante todos estos años por el cardenal tienen permanente vigencia en el escenario social y político del país. Doctor Jorge del Castillo, bienvenido. En primer lugar, mi saludo a su eminencia y a todos los amigos que estamos en esta mesa. Realmente, tal como ha señalado Lucho Iberico, el cardenal vino a lo largo de estos 15 años marcando la pauta de una serie de temas. Yo quisiera empezar con el tema del derecho a la vida, ¿no? Creo que es un punto en el cual, no es que no se hubiera dicho antes, siempre se ha dicho, pero creo que se ha subrayado, se ha resaltado con mucha más fuerza este concepto de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, pero dicho con la fuerza moral que tiene la Iglesia, creo que es muy importante. Los derechos del concebido, ¿no? Como tal. Creo que es una defensa también importantísima, que estaba escrita ahí, pero no tenía la trascendencia mediática y en la sociedad. Ya quisiera cualquier candidato de la presidencia convocar a la gente que usted convocó el otro día, porque realmente... Es lo que todos hemos pensado. Así es. 750.000 manifestantes. Algunos medios escritos han sido bastante mezquinos con la información. Sale una marcha de 4, es primera plana, ¿no? Van cientos de miles y no lo ponen. Bien, pero creo que este tema ha sido muy importante por haber puesto en la agenda nacional el tema del derecho a la vida, que antes era un punto más, ahora es el punto más importante. Podrá tener sus detractores, lo que sea, no estamos buscando unanimidades, pero creo que esta es una decisión, una cuestión ética que la sociedad tiene que asumir. El tema de la libertad también es otro tema central, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque es la oposición a la intolerancia de la que muchos de nosotros, o todos nosotros, podemos ser víctimas en cualquier momento, ¿no? Surgió una especie de pensamiento único, creo que usted lo bautizó así, ¿no? El pensamiento único, solamente valía ese pensamiento y todos los demás estaban fuera de juego, sin razón ni motivo. Yo creo que esos dos elementos centrales. Cardenal ha hablado también del futuro del Perú y dio una homilía estupenda sobre esta opción que el país tiene que jugársela en un ambiente de unidad, en un ambiente de respeto mutuo y de construcción de ideas. Espero que las elecciones próximas se pongan a la altura de esta aspiración que marcó el cardenal. Tengo otros temas que sin duda conversaremos porque como comentarista del libro también desarrollé un tema importante, lo haremos en la segunda ronda para que mi amigo Fernán pueda continuar. Gracias. Muy bien, hacemos una pausa y será luego Fernán que intervenga. Estás también muy próximo, por supuesto, al cardenal. Y hay un aspecto que de alguna manera lo han ido tocando nuestros participantes e invitados. Y es, en realidad, cómo tener sentido de actualidad, pero por encima de las contingencias menores, ¿no es cierto? Siendo que en el fondo, de todas maneras, la voz del pastor va a tener, va a producir en algunos casos disidencias, no va a haber una aceptación plena. Estamos hablando, nuevamente insisto, de un jugador, de un hombre que tiene capacidad para poder enfrentarse y entrar en contiendas, ¿no es cierto? Y es un jugador acostumbrado a triunfar por lo demás, es decir, porque ha sido un deportista exitoso. Ha tenido una actuación impresionante con la crisis de los rehenes e impresionante con la crisis de Ayacucho. Es decir, si tuviéramos que definir algo, es que se ha forjado de una manera mucho más fuerte, porque precisamente han habido acontecimientos muy decisivos e importantes. Sí, Raúl, yo en primer lugar felicitar a su eminencia por Semillas, en el cual he colaborado de alguna manera gracias a su invitación y por el éxito de la Marcha por la Vida, que ha sido realmente una demostración de la defensa de la vida y la familia. Yo creo que es un libro
muy importante, Raúl. Creo que es un libro muy importante, no solamente porque transmite al autor, porque nos expone al autor, sino porque se suma a una tradición secular que es la del Te Deum. El Te Deum es un momento especial en la historia del Perú. Y estoy hablando del Te Deum de la independencia con 28 de julio, pero también existe el Te Deum virreinal, donde los obispos le decían al virrey que estaba abusando de sus poderes o que no estaba actuando. O sea, estamos hablando de 4 siglos de una tradición donde en un día concreto y en un momento concreto el pastor tiene la oportunidad de decirle a las autoridades que midan sus actos a la luz de la doctrina social de la Iglesia hoy en día y de la doctrina católica política de aquel entonces. Entonces estamos hablando de algo tremendamente importante que en el Perú anualmente se ha estado haciendo. Y en ese momento, en esa oportunidad, esa vez al año, el pastor puede poner todo el magisterio de la Iglesia en los puntos concretos que son importantes para la comunidad política en ese momento. Y entonces así, a lo largo de 15 años, han salido los temas sobre la libertad, han salido los temas sobre el derecho a la vida, el tema del poder tutelar oscuro del que ha hablado Lucho Iberico en un momento que generó una conmoción. Y en ese momento también salen temas que muchas veces no se evalúan sino a la luz de las banderías políticas. Es decir, dijo algo que no me gusta a mí para mi grupo y mi sector, o dijo algo que no le gustó al otro grupo. Y no se dan cuenta de la enorme fidelidad de la persona que sigue la verdad, sin importarle las consecuencias humanas por mandato divino. Esa enorme fidelidad que no quiere conciliar o no le interesa conciliar con poderes, no diré tutelares, sino no quiere conciliar con poderes humanos que no estén en relación con el mandato de la Iglesia y de Dios. Es enormemente difícil. Cada una de estas expresiones escritas son producto no solo de la reflexión, sino también del coraje para decir la verdad en el momento que es necesario, sabiendo que va a afectar intereses de algún tipo, de algún grupo o de alguna persona. Y que va a tener, inevitablemente, va a suscitar polémica. Exactamente. Y muchas veces, humanamente, cualquier persona, un pastor incluso, puede decir, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí? O sea, ¿por qué me voy a ganar este problema? Bueno, el cardenal siempre está pensando en la fidelidad extrema a la Iglesia y a Dios. Y si se va a ganar un problema, lo toma, como él mismo dice, deportivamente. ¿Por qué? Porque tiene la responsabilidad superior de su ministerio. Y si tiene que decir algo que no guste, lo dirá. Y estoy seguro que, como lo he dicho 15 veces ya, lo seguirá diciendo todas las veces que sea necesario. Pero eso es enormemente importante, porque eso marca una honestidad, una claridad. Y ese ejemplo es un ejemplo que va directamente a los políticos, que muchísimas veces estamos tentados y tenemos muchísimas dificultades en muchísimas circunstancias para tener que enfrentar esos poderes, esas personas o esos intereses. Él nos está marcando un ejemplo diciendo, si están ustedes bien con Dios y su conciencia, no teman, sigan ese camino. Es muy difícil, Raúl. Los que hemos tenido, y estamos aquí, todos los que hemos tenido de alguna manera algún tipo de responsabilidad pública, sabemos, y muchas veces los electores eso tampoco lo entienden, inmensas presiones, inmensas presiones que pueden ser externas, incluso de gente que uno quiere. Y tenemos que desapegarnos de los afectos para seguir el camino de la ley, el camino de la ética, el camino de nuestros compromisos y nuestras responsabilidades y de nuestra coherencia política. Cuando uno está en política, muchas veces hablamos sí mal de los políticos, pero también hay que ver el lado bueno. ¿Cuántas veces estamos nosotros unidos? Una vez al año en el Te Deum, y esa es la importancia del Te Deum, un pastor nos dice a nosotros cómo debemos ser fieles a nuestra coherencia, a nuestro compromiso, a nuestras creencias y a lo que creemos nosotros para la política y para el bien común. Entonces yo creo que este es un libro enormemente importante, no solamente por todo lo que toca, sino por lo que está representando. Y también hay que decir que hay que reconocer el valor de los políticos que siguen y que se inspiran en esto, que eso es muy importante. Sin duda.
Cardenal, la mía va a ser una preguntita típicamente periodística. ¿Cuánto tiempo, en qué momento se va fraguando una encíclica? O una homilía. La homilía, yo diría que a lo largo del año voy anotando los temas que voy viendo que van surgiendo y van teniendo como más importancia, ¿no? Y ya en el último mes... Hasta ahí es un poco el oficio del cronista, digamos, ¿no es cierto? Va tomando nota usted de los aspectos medulares. De las cosas que van ocurriendo, o una palabra, 2 palabras, ¿no? A veces hay sucesos que tienen un peso específico, una elección, o un atropello, o una crisis, y entonces ya empiezo a ver por dónde voy a entrar a ese tema. Y el último mes prácticamente ya es empezar a redactar buscando una cosa, decir, aquí todos vienen a la catedral porque esto es un acto prácticamente protocolar del Estado peruano. Entonces, busquemos algo que una, al mismo tiempo que también diga con claridad lo que pienso sobre un tema, pero no buscar marcar una agenda política. Yo la verdad he querido resaltar, y creo que llevamos una temporada con una enfermedad muy grande, que es el clericalismo. La iglesia que pretende marcar su agenda. Otra cosa muy diversa es lo que yo pretendo, y es plantear una serie de temas que son prepolíticos. La verdad, la vida, la familia, el bien común, la justicia. Esos no son temas políticos. Los temas políticos serán la ley tal o la ley cual, pero los fundamentos que organizan la sociedad no están en el juego, no deben estar en el manoseo político. Entonces, ese pensamiento único de que hablaba Jorge del Castillo, evidentemente nos quieren imponer una mezcla de ideas con un sabor. Y yo siempre les encuentro un sabor clerical, queriéndole sacar una ventaja. Y dicen, no, la Iglesia no quiere que el Estado peruano sea un Estado confesional, como tantas veces me dicen. No, un Estado en que se respetan la libertad de opinión y la libertad religiosa, pero que no se le puede pedir que se calle una doctrina que está debajo y sustentando la organización social. Esos aspectos prepolíticos. Y que está ligada pues al desarrollo de una historia nacional. Así es. La historia del país a mí por lo menos me apasiona, y también tengo que decir algo muy importante. Yo, antes que cardenal, soy peruano, y por lo tanto el amor que tengo a mi Perú, que lo he defendido en las canchas de básquet, no lo puedo despegar y ser un ente abstracto que no tiene pensamiento. No, tengo un contenido, soy peruano, me interesa el Perú mucho, igual que todos los demás. Me interesa que el Perú vaya adelante, y para eso utilizo esos principios de reflexión, esos criterios de juicio. Ahora, no le tiembla la pluma, por así decirlo, pero al mismo tiempo es consciente que pueden suscitarse polémicas. Sí, porque yo... No las busca usted, pero de hecho hay un sonoro... Hay una tendencia mundial a callar a la Iglesia. Y hay lugares en los que lo han logrado. Yo creo que la Iglesia no saca ninguna ventaja, pero tiene una voz en aquellos temas, como digo, que conforman lo principal. Entonces, a quien tiene pensamiento único, porque lo hay gente que quiere que se explique el país desde su punto de vista. Yo digo tolerancia, apertura, amplitud, pero no deformen las frases, no saquen de contexto, no hagan cartas falsas, por decirlo de una manera, es decir, no me hagan decir lo que no he dicho. Entonces, todas estas cosas, simplemente la diferencia está en que el mundo de la comunicación ha cambiado mucho y que cada uno tiene pues sus genes. Yo tengo mis genes de liderazgo y de lucha, como he dicho, de deportista. Así crecí, así me formaron y así me van a tener hasta que me muera. Bueno, a ver, últimas palabras de cada uno de los invitados, Ana.
Sí, yo quisiera quedarme con una parte del Nuevo Testamento, una de las epístolas de Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo del Señor, donde dice que para el Señor no hay judío ni griego, no hay hombres ni mujeres, todos son uno en Él. Y esto es parte también de lo que rescata la doctrina social de la Iglesia Católica, que son este conjunto de principios y normas que ven y analizan la realidad social, política y económica de la humanidad. Y por eso que, Cardenal Luis Cipriani, usted es un hombre político. Si usted tiene que adaptar esta doctrina social de la Iglesia a las políticas públicas del Estado y dirigirse a las autoridades, como lo hizo en esta encíclica, esta homilía, de julio del 99, evidentemente el discurso es político, dirigida a las autoridades que tienen, como usted bien señala, el deber delicado de administrar esta función pública en función del bien común. Semillas, en verdad, son reflexiones a la luz de la palabra de Dios, este evangelio actualizado, este mensaje bíblico actualizado a través de su homilía. Y yo nuevamente me reafirmo en todos los oyentes y televidentes de RPP a que corran a adquirir Semillas para que puedan ustedes ver ahora, en retrospectiva, lo que significó una homilía dirigida a la nación, especialmente a las autoridades políticas, en cada celebración de fiestas patrias, la importancia que cobra ahora analizar estos hechos hacia el pasado y ver cómo se compró pleitos el cardenal Cipriani en determinados momentos tan difíciles de nuestra historia. Efectivamente. Luis Iberico, a ver. Bueno, sobre todo reacciones. Es muy difícil pues, decir una conversación y un discurso y un planteamiento que tiene efectivamente relevancia histórica porque tiene desde la época colonial que se produce. Sin embargo, ¿cómo cae el hecho de que tenga tanta resonancia de repente política? Aquí lo que hay que levantar pues es este rol tan trascendental que cumple la Iglesia dentro de una sociedad conformada por seres humanos, que somos carne y somos espíritu. Una sociedad, además, que cree y que tiene fe, como es la sociedad peruana, y se ha demostrado esto en la última marcha por la vida y por la paz, que ha roto una serie de etiquetas que se querían poner también a estas corrientes de pensamiento en pro de la vida, en pro de la familia, considerando que es una cosa arcaica, una cosa de viejos, una cosa pasada de moda, una cosa que no es del pensamiento de los jóvenes. Yo lo que vi en esta marcha fue cientos de miles de personas, y no exagero si digo que el 70% por lo menos eran gente joven, muy activos, y eso revela pues este papel, vamos a decir, entre comillas, político que también cumple la Iglesia, que no es un papel político partidario, pero política es tratar los temas tan profundos de la sociedad. Que cubre todas las etapas de la vida de la sociedad. Y que tiene una permanente actualidad. El tema de la vida es un tema actual, el tema de la justicia, el tema de la pobreza. El tema de la igualdad. El tema de la igualdad. Son temas de profundísima actualidad, y ahí es importante destacar estas homilías, este encuentro que se produce cada 28 de julio en el Mayor Templo de Lima, en el cual la Iglesia Católica, a través de su pastor, nos da a los políticos una profunda reflexión sobre estos temas, y que nos tiene que ayudar a orientarnos, ayudar a tomar nuestras decisiones. Yo creo que Iglesia y partidos, Iglesia y Estado, Iglesia y gobernantes o congresistas marchan perfectamente de manera paralela, sin producir cortocircuitos. Se puede marchar de manera paralela y podemos recibir una alimentación sustancial a la hora de que tenemos que tomar nuestras decisiones. Iglesia y fieles. Así es. El otro tema. Jorge Castillo. Sí, quisiera primero muy satisfecho de que efectivamente los fundamentos, ¿no?, que ha mencionado el cardenal, creo que es el tema y está por encima de cualquier coyuntura. Pero él también habló del futuro, como mencionamos, y dentro de ese futuro ha hecho un reto muy importante a los medios de comunicación social, ¿no? Creo que hoy día los medios pueden tener, de hecho, tienen más poder que un partido político, ¿no? Podrían tener más poder que un gobierno, posiblemente en unas determinadas circunstancias. Por tanto, tienen que asumir un rol de altísima responsabilidad en la orientación, en la conducción de la opinión pública. No es la regla común en los medios, ¿no? Hay medios de alta responsabilidad, como en que nos encontramos, y hay otros que disparan, pero sin remedio y sin control. Pero quisiera subrayar la parte en la que
yo hice un comentario al libro Semillas, a invitación de Su Eminencia el Cardenal. Y me quiero ubicar en el espacio y en el tiempo en que sucedió la homilía de julio del año 99. Todavía no había salido el video, ¿no?, que participó Lucho Iberico. No habían saltado las cuentas que yo denuncié de Montesinos del Banco Vice. No se sabían algunas cosas que después se supieron. Que fueron terribles. Terribles. Pero ya en ese momento, un tiempo antes, el cardenal, en la homilía del 28 de julio, denunció este poder oscuro y paralelo, ¿no?, que ejerce o pretende ejercer una función tutelar sobre todos y sobre todo, y que era necesario ponerle coto a esto. Y se está refiriendo evidentemente a la presencia de Vladimiro Montesinos, eso es más claro el agua. Aparato de inteligencia. ¿No? Y de todo su equipo de inteligencia que se formó, que se construyó y que no reparaba en gastos ni en recursos para estructurar lo que ellos quisieran hacer. Entonces, lo pongo en el espacio, en el tiempo, para que se vea que fue una homilía con un tremendo coraje en un momento en que ese poder oscuro estaba probablemente en la cima de su potencia, ¿no?, política. Por tanto, creo que esto echa por tierra muchas de las leyendas y patrañas que también le han estructurado al cardenal, como si él hubiera tenido una posición complaciente. No la tuvo, nunca la tuvo. Entonces creo que este tema es sumamente claro. Después salieron todas las pruebas que ya hemos visto, entonces se confirmó lo que aquí era una suerte de premonición, de anuncio o de intuición, quizás de lo que venía notando, ¿no?, año a año, como ha dicho él mismo, como ha ido remarcando, como ha ido, digamos, recogiendo los indicios, y era, digamos, faltaba la voz que él la puso de poner el alto a estas cosas. Bien, yo quiero reconocer ese acto de coraje como un hecho muy importante, preexistente a las pruebas que después salieron. Fernando Altuve. Sí, yo en la línea de lo que estuve diciendo y también mencionando algo de lo que he escrito en este comentario, quiero recordar, como he dicho, la importancia que tiene este momento que es el Te Deum, porque, como ha dicho Su Eminencia, el pueblo peruano es un pueblo creyente, es un pueblo de fe, es un pueblo que tiene valores anteriores y superiores a la política. Y eso, en determinado momento, una vez al año, se une en la presencia de los pastores que cuidan las almas y los gobernantes que cuidan los cuerpos. Es una cosa muy importante y muy interesante. Y este año, que se cumplen los 170 años del más famoso de todos los Te Deum de la historia del Perú, que es el Te Deum del 28 de julio de 1846, donde Bartolomé Herrera le dijo al presidente Ramón Castilla cuál era su visión del Perú cristiano, que es un texto fundamental en la historia del Perú para el pensamiento de las ideas, etc. Yo cito lo que le dijo Bartolomé Herrera a Ramón Castilla, y que es en el fondo lo que ha inspirado la verdad que el cardenal siempre le ha hecho a los gobernantes. Él le dijo entonces: ¿y cuál es el deber del sacerdocio en esta ocasión solemne, en el Te Deum? Cuando se viene del palacio a santificar en cierto modo los sucesos que pasan en el tiempo, es decir, esa crónica del año. ¿El sacerdocio profanará lo sagrado y eterno delante del altar? Cuando la autoridad suprema viene con los altos funcionarios del Estado ante arrodillarse al Señor, ¿la recibirá el sacerdocio con un discurso idólatra? Es decir, no diciendo las verdades eternas. Sálvame, Señor, de robustecer el pensamiento impío de que las naciones están fuera del imperio de la cruz y de Dios. ¿Qué queréis, Señor? Señor, ¿qué queréis que diga yo en vuestro nombre? Pues aquí yo solo soy instrumento vuestro. Esta expresión es, en el fondo, lo que significa el Te Deum, lo que se dijo hace 170 años para invitar al hombre de poder a reflexionar, y eso es lo que yo creo que durante 15 años el cardenal ha hecho con gran maestría, con estos textos que son en el fondo una inspiración. Yo creo que, como dice bien Ana Jara, va a acabarse esta edición muy pronto,
y estoy seguro de que van a servir de una gran inspiración, no solamente para políticos, sino para muchísima gente joven, para muchísima gente que lo que quiere es que esos valores que su fe, que su creencia, que su vida doméstica tienen, lleguen a la política. Porque no se le puede pedir a nadie que en su vida tenga unas creencias y que sus representantes no sean expresión de esas creencias. Eso sería una esquizofrenia política. Y un país no puede vivir dividiendo las creencias de su pueblo de las creencias de sus gobernantes. Muy bien. Cardenal, pues ha sido una mañana particularmente emotiva y particularmente justa y justiciera, sobre todo en referencia a su actuación. Semillas es un libro que ha sido editado además por una editorial muy conocida, Planeta, que de modo que va a estar en circulación a plenitud en todo el país. Y le pediríamos sí unas palabras finales, cardenal. Sí, dos palabras finales. Muy positivas, muy hermosas. Porque tengo que agradecer a un gran hombre, periodista, Arturo Salazar Larraín, un hombre mayor, pero con una honradez intelectual y con un cuidado. Me ha ayudado mucho en el tema de correcciones, sugerencias. Y también a Federico Prieto y colaboradores que en toda la parte, si quieres, laboriosa de armar el libro, pues han estado ayudándome mucho. Yo quería, recogiendo las palabras de Fernán, terminar un poco esto diciendo, no es tanto lo que quiera decir el cardenal Cipriani o el cardenal Landázuri, es que hoy y ahora el primado del Perú es una persona que de alguna manera con su estilo, pero lleva la enseñanza de la Iglesia al pueblo peruano. O sea que yo, unido a mis hermanos en el episcopado, lo que procuro es llevar un poco este país por caminos de unidad, de paz, de concordia, que por cierto creo que hoy hay que también repetirlo, ¿ya? Tranquilidad, paz, concordia. Madurez, ¿no? Pero todo esto por el amor que nos une a todos como familia peruana. O sea que te agradezco, Raúl, les agradezco a ustedes por su inmensa generosidad y a todos los demás que han escrito en el libro, y ojalá que sea una luz en medio de las sombras. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también. Y muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros amables y brillantes expositores que hemos tenido hoy día. Muchísimas gracias.